Episodio 68. Naruto estaba lejos de estar desacostumbrado a las mañanas desagradables. En su, ciertamente, corta vida, había experimentado una buena cantidad de comienzos cotidianos desafortunados, algunos de los cuales aún lo atormentaban persistentemente. Incluso en medio de un campo apilado, la mañana de hoy era, con diferencia, la peor. Casi todas las emociones negativas imaginables se habían desencadenado en algún momento de las últimas 3 horas y media. Confusión, al despertar en una cama vacía. Horror, ante la gravedad de la situación. Dolor, ante las implicaciones. Muchas otras habían hecho una breve aparición, y ninguna se había disipado por completo. Simplemente las había frenado. Sacudiendo las manos a los costados mientras corría por el bosque, gotas de sangre volaron al viento tras él. Sus manos estaban apretadas en puños que le temblaban, y sus uñas estaban afiladas. Las pequeñas heridas en sus palmas sanaron rápidamente. Aunque no por elección propia, su cuerpo estaba inflamado con chakra ardiente. Era demasiado emocional en su interior como para controlarlo por completo. Podía sentir fácilmente las miradas de sus camaradas posadas sobre él con frecuencia. Probablemente podían percibir su volatilidad apenas contenida. Afortunadamente, a pesar de Shikamaru, ninguno de ellos había dicho nada. El Jinchuriki no estaba de humor para justificarse. A decir verdad, sus opiniones apenas le importaban. En su opinión, la misión solo lo involucraba a él mismo, y en menor medida, a Shikamaru. Si bien apreciaba la ayuda de los 4 genin restantes, sabía que su participación personal en el resultado era mínima comparada con la suya. Los respetaba igual por ello, era lógico, pero no era su batalla. No en el sentido estricto. A la hora de la verdad, y cuando la situación se pusiera fea, tomaría sus propias decisiones, independientemente de las opiniones externas. Los ojos de Naruto permanecían entrecerrados mientras miraba al frente. Se movían con rapidez, pero por mucho que recorrieran, no estaría satisfecho hasta que Satsuki estuviera en su punto de mira. Si no cambiaba de rumbo, el resultado sería un desastre. Orochimaru representaba un camino al borde del abismo para el Uchiha. Naruto conocía perfectamente la potente presión mental y física que la marca del Sannin había ejercido en su peor momento. Había hecho llorar a Satsuki Uchiha, una kunoichi fuerte y segura de sí misma, en más de una ocasión. El hombre mismo estaba destinado a dañarla aún más gravemente. Lo mataré primero. Y si huye, lo atraparé y lo mataré. Juró Naruto con severidad. Aunque su mentalidad se estaba volviendo cada vez más macabra, nacía de una genuina preocupación. Haría lo que tuviera que hacer, mientras fuera necesario. Incluso si ese lapso de tiempo le exigía usar fuerza letal. A pesar de su silenciosa fanfarronería, no podía librarse del miedo instintivo que se gestaba en sus entrañas. Se había enfrentado a Orochimaru una vez, y había terminado de forma horrible. En realidad, apenas recordaba la batalla. Solo las dolorosas heridas que le había causado. En el fondo, sabía que el Sannin estaba muy por encima de su categoría. Pero justo entonces, abriéndose paso a través del bosque, no le importaba en absoluto la adversidad. Aunque dedicaba gran parte de su energía mental a cómo planeaba completar la recuperación, un pequeño y persistente rincón de su mente estaba impregnado de simple tristeza. Hizo todo lo posible por no reconocerlo, pero por mucho que lo intentaran, existía la posibilidad de que los esfuerzos de él y su equipo fueran en vano. Que fracasaran, y Satsuki se perdiera por completo en el cambio de rumbo. Que Naruto se encontrara solo de nuevo, justo donde había empezado. Era un pensamiento doloroso, uno que el Jinchuriki no podía silenciar por completo. Cuando el equipo de rescate llegó a un amplio claro en el bosque, por segunda vez ese día, Neji se detuvo a la cabeza junto a Shikamaru. El resto del grupo aguardó su evaluación en un silencio algo tenso. «Tenemos compañía», dijo el Hyuga como era de esperar. Aunque el anuncio era previsible, había algo extraño en su tono. Lee fue el primero en preguntar más. ¿Un grupo, o solo uno otra vez?, preguntó. Neji empezó a hablar, pero se detuvo de nuevo, aparentemente desconcertado por lo que su Byakugan le mostraba. ¿Un poco de ambos? Solo veo un cuerpo, pero hay 2 sistemas de chakra en él, explicó. Naruto frunció el ceño. ¿Qué significa eso?, insistió. Neji no respondió. En cambio, les indicó que lo siguieran. Al salir todos los genin al claro, se encontraron con la inesperada presencia de otra persona al otro lado del espacio abierto. Sin embargo, su apariencia distaba mucho de ser mundana.
Aunque claramente masculino, con cabello gris hasta los hombros y piel pálida, un rasgo lo distinguía de cualquier otra persona que Naruto hubiera visto jamás. De la parte posterior de su cuello sobresalía una segunda cabeza. ¿Qué estoy mirando exactamente?, pensó Shino en voz baja. Su pregunta quedó sin respuesta, mientras el extraño hombre de dos cabezas daba varios pasos hacia ellos. Vestía un atuendo idéntico al del secuaz con el que se había topado el Genin. Solo quedan 5, ¿eh? Okidomaru malinterpretó, o Hirobo logró derribar a uno de ustedes. Me inclino por la segunda opción, reflexionó. Su voz era ronca, con un tono socarrón. Naruto clavó en su enemigo una mirada enrojecida. ¿Otra vez esto? ¿En serio? Nunca nos vas a frenar con gente sola, siseó, profundamente perturbado por haber sido detenido por segunda vez. El hombre de dos cabezas sonrió con suficiencia y se detuvo en el centro del claro. Ya les he hecho perder el tiempo, pero aún no hemos terminado. Me llamo Sakon, y creo que descubrirán que no soy tan fácil de esquivar como Hirobo, dijo con seguridad. La mirada de Naruto se desvió hacia sus compañeros, todos concentrados en el adversario que tenían delante, aparentemente llamado Sakon. El tema de la silenciosa deliberación estaba claro. Al igual que con su anterior enemigo, estaban decidiendo a quién sería mejor dejar atrás para enfrentarse a Sakon solo. No podían permitirse reducir sus propios efectivos más de lo necesario. El grupo no tuvo tiempo de tomar una decisión concreta, ya que Sakon demostró ser mucho menos paciente que Hirobo. La secuencia que siguió ocurrió con tal velocidad que solo la aguda mirada de Neji pudo percibirla por completo. Cuando Sakon se impulsó con el pie trasero y se lanzó a la carga contra el Genin, Naruto se movió para interceptarlo. Mientras se estrellaban, el resto del equipo de recuperación se quedó paralizado, todos menos uno inconscientes de lo que ocurría ante sus ojos. El intercambio fue breve, pero decisivo. Sakon asestó un puñetazo que falló la cabeza de Naruto por solo unos centímetros. Al acercarse al alcance de su enemigo, Naruto lo agarró por el cuello y le hundió las uñas dentadas en la tráquea. Resultó fatal, ya que la fuerza combinada de ambos no solo hundió peligrosamente las garras del Jinchuriki, sino que también le rompió el cuello a Sakon, quien quedó paralizado. Durante unos instantes, el silencio se apoderó del aire. Shikamaru, Lee y Shino tardaron un rato en alcanzarlo, pero permanecieron en silencio incluso después de lograrlo. Sakon intentó hablar mientras se abalanzaba sobre el Jinchuriki, pero solo pudo toser ahogadamente, haciéndole sangrar. Justo cuando Naruto estaba a punto de soltarlo, una nueva voz resonó en su oído. Tú eres a quien Kidomaru percibió. Tenía razón en dudar. Los ojos carmesí de Naruto se fijaron en su hombro izquierdo, donde el cuerpo moribundo de Sakon se apoyaba. La segunda cabeza que sobresalía de la base de su cuello había hablado. Sus rasgos eran similares, al igual que su voz. Me alegra que no lo hicieras, respondió Naruto con frialdad. La segunda cabeza soltó una risita forzada. Al parecer, las heridas en el cuerpo principal afectaron gravemente al apéndice adicional. ¡Qué cruel! Esto significa mucho para ti, ¿verdad?, dijo. Naruto respondió retirando sus garras del cuello de Sakon, solo para hundirlas en el estómago del cuerpo principal. La segunda cabeza escupió sangre, pero logró mantenerse consciente. Esto no terminará como quieres. Se ha ido. Se ha ido por completo, dijo con voz áspera. Naruto retorció la mano en el estómago de Sakon, pero no logró obtener más reacción de la segunda cabeza. Me las arreglaré bien, respondió. El cuerpo del secuaz cedió ligeramente, lo que provocó que su peso recayera sobre Naruto. ¿Qué pasa si se resiste? ¿Qué harás cuando todo este esfuerzo sea en vano?, preguntó la segunda cabeza. Finalmente, Naruto se hizo a un lado y apartó su mano con garras del cuerpo de Sakon. Cayendo hacia adelante, el inusual shinobi pronunció una última frase mientras caía al suelo. Su futuro no es tuyo, bajo tu control, graznó, cayendo de bruces contra el suelo. Por un momento, Naruto fulminó con la mirada a su enemigo caído. Cuando fue evidente que estaba muerto, retrocedió y respiró hondo. Entonces sintió una mano en su hombro. Al mirar atrás, el rubio fue recibido por el rostro preocupado de Shikamaru. Se ha ido. Vamos, sugirió el Nara, prefiriendo evitar trivialidades o palabras de consuelo vacías. Naruto asintió y se alejó aún más del cadáver para unirse de nuevo a su equipo. Un instante después, retomaron su formación anterior y se adentraron entre las ramas. Al salir del claro, Naruto miró por encima del hombro el cuerpo ensangrentado que había dejado atrás. Apenas una mirada fugaz, pero cristalizó una verdad clave en su mente.
Había matado a alguien sin remordimiento alguno. No se sentía culpable, ni siquiera particularmente molesto por lo que había hecho. Quizás era el chakra demoníaco que lo quemaba, o simplemente una frialdad que había desarrollado sin darse cuenta. En cualquier caso, había cruzado una línea vital y perdido su derecho a tomar el camino correcto. El rostro indeseable de Gaara cruzó entonces su mente, una imagen que Naruto reprimió apresuradamente. Antes de que pudiera hacerlo, su último intercambio resonó en su cabeza. No soy como tú. Claro que sí. Dale algo de tiempo. Por mucho que lo intentara, Naruto no pudo evitar estremecerse. Choji rodó sobre su espalda, aturdido, mientras las ardientes alas de chakra se desvanecían por completo. Había salido victorioso, a pesar de la considerable adversidad que había enfrentado. Aprendió casi de inmediato que la elección de su oponente había sido difícil. Hirobo, el secuaz al que había desafiado, había sido extremadamente intimidante. Resistente, inmensamente fuerte y engañosamente inteligente, el hombre había llevado a Choji al límite. Las píldoras de 3 colores, las armas más letales del clan Akimichi, estaban reservadas exclusivamente para situaciones de vida o muerte, y Choji había recurrido a ellas desde el principio de la batalla. Apenas puedo moverme, pensó el genio. La inmensa reserva de grasa corporal que poseía hacía apenas unos minutos se había evaporado por completo con la última píldora, dejándolo irreconociblemente delgado. El inmenso poder otorgado por la última píldora le había ganado la batalla de un plumazo, pero el precio era muy alto. Dadas las bajas temperaturas y su recién descubierta falta de aislamiento, era probable que muriera de frío en cuestión de horas. La mirada de Choji se desvió aletargada hacia su derecha, donde yacía el cuerpo aplastado de Hirobo. La batalla había sido breve tras su transformación final y la adquisición de sus alas. Había golpeado a Hirobo sin descanso, terminando finalmente la confrontación derribando varios árboles sobre el ya agotado ninja. Los resultados habían sido letales. Decidiendo no detenerse, el heredero Akimichi miró al cielo. El sol, sin calor, brillaba con fuerza, tras haber encontrado un camino a través del dosel gracias a las tácticas de Choji. Será mejor que la traigan a casa. No quiero tener que volver a subir de peso para nada, proyectó en silencio a sus compañeros, que ya se habían ido. En cierto modo, estaba orgulloso de haber salido victorioso de la prueba, pero no tenía la certeza de disfrutarlo. Mucho podía salir mal más adelante, y no podía hacer nada más para ayudar en la misión de lo que ya había hecho. Estaba agotado, y su función había sido cumplida. Sería muy optimista suponer que sobreviviría. Haciendo un inútil esfuerzo por ponerse de pie, Choji gimió de dolor mientras todo su cuerpo protestaba con dolor. No le quedaba nada. Suspirando derrotado, volvió a tumbarse. Probablemente perdería el conocimiento pronto. Sentía un sueño insoportable que lo acosaba. A pesar de sus esfuerzos por combatirlo, era una partida perdida. Justo cuando sus ojos empezaban a vidrios y su cuerpo se relajaba, el sonido de unos débiles pasos que resonaban por el bosque lo despertó de su semidormido. Por unos instantes, los pasos se acercaron. Pronto, se encontraban en el campo de batalla que Choji y Hirobo habían creado. Entonces, por fin, la fuente apareció a la derecha de Choji. La persona que vio fue impactante y lo llenó de miedo. ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Por qué está aquí? Pensó frenéticamente el heredero Akimichi mientras Gaara de la arena se acercaba al cuerpo semicubierto de Hirobo. Aunque nunca lo había conocido directamente, salvo un breve encuentro en el bosque de la muerte, Choji había oído hablar de la naturaleza depredadora del pelirrojo y de los numerosos pecados macabros que había cometido. Según su padre, Gaara incluso había desempeñado un papel crucial en la casi destrucción de Konoha hacía más de un mes. Su presencia era a la vez desconcertante e inquietante. Observando nervioso, Choji abrió los ojos de par en par cuando Hirobo se estremeció levemente al ser empujado con el pie por Gaara. Aún seguía vivo, aunque a duras penas. Esta chispa de vida se extinguió bruscamente cuando Gaara levantó el pie y lo golpeó con el talón en la garganta. Un desagradable chasquido acompañó el impacto. Hirobo se detuvo por completo. Gaara lo había matado sin piedad. Era bastante característico de él, por lo que el genin de la hoja sabía de él, pero aún así era aterrador. Choji había tenido la intención de hacer lo mismo, pero solo en nombre de la autodefensa y el deber. No eres muy meticuloso, le gritó el chico Suna a Choji, girando sobre sus talones y caminando hacia él mientras hablaba. Al acercarse, Choji pudo apreciar mejor su expresión facial y su lenguaje corporal.
No parecía hostil, pero su comportamiento había sido idéntico al matar a Hirobo hacía apenas unos segundos. Vestía una túnica roja oscura sin mangas, con su característica calabaza de arena colgada a la espalda. Unos pasos después, Gaara lo alcanzó y lo miró con una expresión divertida en el rostro. Choji apenas podía encontrar el valor para respirar, y mucho menos para hablar. Casi esperando ser asesinado en poco tiempo, igual que Hirobo, el corazón del genin casi se le sale del pecho cuando Gaara se arrodilló a su lado y le puso una mano en el esternón. No hubo ningún ataque similar. De hecho, pronto se produjo el resultado contrario. Una oleada de chakra ardiente inundó el sistema de Choji sin previo aviso. Una vez completada la transferencia, Gaara se levantó de nuevo y comenzó a alejarse. Al darse cuenta de que ya tenía fuerzas para incorporarse, Choji se tragó el miedo y se obligó a hablar. ¿Por qué me ayudas?, preguntó. El pelirrojo se detuvo un instante y miró hacia atrás. Los ganadores viven, los perdedores mueren. Como no estás aplastado bajo un tronco, supongo que ganaste. Puedes corregirme si me equivoco, pero yo no lo haría si fuera tú, explicó con naturalidad. Choji abrió la boca para replicar, pero se mordió la lengua. Le estaban dando un hueso, y por condescendiente que pareciera, sería un suicidio rechazarlo. Con aspecto satisfecho con el castigo del genin de la hoja, Gaara se desvaneció en un remolino de arena. En cuanto desapareció, Choji se dejó caer de espaldas. Estaba ligeramente revitalizado físicamente, pero mentalmente estaba más destrozado que nunca. El miedo a tal grado tenía la capacidad de agotar a cualquiera. La situación era mucho más peligrosa de lo que parecía, y si la llegada de Gaara era señal de alguna tendencia, la situación solo se volvería más peligrosa a cada minuto. Disfrutando del calor del chakra que le había sido otorgado, Choji cerró los ojos. En cuestión de momentos quedó inconsciente. La mano derecha de Kimimaro se disparó y agarró una rama suelta para detenerse bruscamente. Balanceando cuidadosamente el barril oscuro que contenía a Satsuki sobre su hombro, se giró y lanzó una mirada sospechosa al bosque que tenía detrás. Carecía de habilidades sensoriales innatas, pero su intuición y su capacidad para detectar amenazas eran afinadas. Algo había cambiado. Estaba seguro de ello. Por lo que podía ver, aún mantenía una considerable ventaja sobre el equipo de recuperación de Konoha, pero no podía quitarse la sensación de que alguien le pisaba los talones. Como si lo estuvieran acechando. Era una sensación que reconocía. Negando con la cabeza, Kimimaro dio media vuelta y emprendió la marcha de nuevo. Quedarse quieto no servía de nada, salvo para reducir innecesariamente los márgenes, y si la suposición que se formaba en su mente era correcta, el terreno de juego había cambiado un poco. Las proyecciones de Orochimaru para la misión habían sido exhaustivas, y hasta ahora, acertadas, pero algunos factores simplemente no podían ser considerados ni por la mente más aguda. Además, aún quedaban varias preguntas por responder. Ante todo, existía la remota posibilidad de que Satsuki no sobreviviera al proceso de maduración de su marca maldita. Fue una experiencia increíblemente agotadora, con una tasa de supervivencia ínfima. El propio Kimimaro la había superado sin mayor esfuerzo, pero su cuerpo distaba mucho de ser normal. Más allá de su singular destreza visual, Satsuki Uchiha tenía un físico bastante mediocre. Era ciertamente poderosa, y no sería de interés si no lo fuera, pero nada en su constitución garantizaba su supervivencia. Para cuando encontrara la salida del bosque, era posible que no llevara nada más que un cadáver. Por Orochimaru-sama, espero que lo consigas. Ha dedicado mucho esfuerzo a conseguirte, pensó Kimimaro, mirando el barril. Por el momento, aún percibía ligeros movimientos dentro del contenedor. Ella seguía viva, lo cual era alentador. Muchos sujetos simplemente habían caído muertos al instante. Había superado la primera prueba, por así decirlo. Acelerando un poco el paso, la mente de Kimimaro se desvió hacia otras preocupaciones. En concreto, el éxito de sus compañeros en frenar la persecución de Konoha. De los 4, solo tenía fe en 2. Sakon y Hirobo eran demasiado limitados para defenderse de un grupo entero solos, y dependiendo del orden en que se hubieran espaciado, era posible que ambos ya hubieran caído. Afortunadamente, tanto Tayuya como Kidomaru eran bastante fiables. El genjutsu de Tayuya era potente incluso para los Jonin, y las habilidades de Kidomaru estaban perfectamente diseñadas para crear una fortaleza de múltiples capas, tanto literal como figurativamente. Ambos aún tenían defectos, y podían superarse con las tácticas adecuadas, pero seguro que ganarían una buena cantidad de tiempo. Un dolor agudo irrumpió en los pulmones de Kimimaro a mitad de un salto entre las ramas.
Apretando la mandíbula, reprimió el impulso de gruñir de descontento. Los dolores habían estado presentes desde su partida de la Tierra del Sonido y habían empeorado a cada minuto. Sin embargo, a pesar de su condición, no podía permitirse el lujo de bajar el ritmo. La operación exigía prisa, y cuanto más se distanciara de Konoha, menos probable era que se viera obligado a luchar. No es nada. Una molestia y nada más, se dijo mentalmente. Los poderes en juego eran mucho mayores que él. Permitir que algo tan insignificante como una incomodidad se interpusiera en su camino sería egoísta y arrogante. Por ello, siguió adelante a pesar de la punzante agonía en su pecho. Su determinación era inquebrantable. Sin embargo, a pesar de su determinación, un pequeño hilo de sangre brotó de su boca con su siguiente paso. Las fobias eran un aspecto natural de la psicología. Aunque muchos parecían estar en un nicho frente a ellas, una razón ancestral de larga data tendía a estar en sus raíces. La principal, y común, era la aracnofobia. Una aversión arraigada a las arañas y otras criaturas de 8 patas de la misma especie. Ya fuera por su aspecto desgarbado, su veneno o simplemente por la idea de ellas, muchas personas sentían una aversión desenfrenada por las arañas. Neji Hyuga no era la excepción. Había sentido una profunda aversión por las arañas y apenas recordaba algo positivo relacionado con ellas. No les tenía un miedo absoluto, pero las encontraba desagradables y repugnantes. Así pues, cuando una cantidad desmesurada de elaboradas telarañas comenzó a aparecer entre los árboles, la intuición de Neji le recomendó de inmediato mayor precaución. No se trataba tanto de la presencia de tales estructuras como de su frecuencia. Por cada 3 metros que recorrían, parecía haber la misma cantidad de telarañas. Cuanto más se adentraban en el bosque, más densas se volvían las telarañas. Con su amplio campo de visión, Neji también pudo ver que estaban extendidas y a punto de densificarse. En cualquier caso, no parecían naturales. Si bien había muchas telarañas, prácticamente no había arañas a las que atribuirlas. Casi como si una entidad singular e invisible hubiera tejido la seda. Neji no fue el único miembro del grupo que encontró preocupante el cambio gradual de escenario, ya que Shikamaru miró a Shino. Parece que este es tu punto fuerte, dijo, sin molestarse en hacer la pregunta obvia. Aunque sus ojos estaban ocultos tras sus omnipresentes gafas de sol, Neji los vio girar con cansancio con su Byakugan. Los arácnidos no son insectos. Son parecidos, pero no exactamente iguales. En cualquier caso, llevo unos minutos explorando las telarañas y puedo decir esto con total seguridad. No son naturales, dijo. Se detuvo brevemente para agacharse bajo un trozo de telaraña particularmente denso. Cada hilo está entrelazado con chakra, y por lo que sé, todos están conectados, añadió mientras algunos insectos errantes regresaban a su gabardina. Neji frunció los labios. Su suposición inicial era cierta. Todas las redes provenían de una fuente específica. ¿Qué significa todo eso para nosotros?, preguntó Naruto. El rubio se había calmado tras su rápida matanza de Sakon hacía casi 1 hora, pero su voz aún tenía un tono cortante. La respuesta de Shino fue escalofriante. Significa que quien quiera que esté tejiendo estas redes sabe exactamente dónde estamos. Lo más probable es que hayamos roto miles de hilos cada uno. Quizás más. Son demasiado finos para sentirlos a través de la ropa, explicó. Todo el grupo guardó silencio al oír sus palabras durante unos instantes. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó Shikamaru. Era una pregunta pertinente. La magnitud del campo de seda era asombrosa en contexto, e implicaba una gran reserva de chakra. Y, por lo tanto, una fuerza amenazante. Deberíamos cambiarnos, empezó Shino. A mitad de su respuesta, Neji lo interrumpió agarrándolo por la nuca y tirándole la cabeza hacia atrás. Un proyectil afilado y elegante atravesó rápidamente el espacio donde antes estaba la garganta de Shino y se incrustó profundamente en la corteza de un árbol cercano. El equipo de rescate se detuvo en seco en una rama compartida. Shikamaru sacó un kunai y miró a su alrededor. ¿Puedes verlos?, Neji forzó la vista. Había notado varios minutos antes que las redes creaban una neblina que le nublaba la visión. En ese momento, no había encontrado una explicación convincente, pero ahora, sabiendo que cada hilo estaba impregnado de chakra, cobraba sentido. Su visión se estaba sobrecargando. Tras varios segundos de búsqueda infructuosa, Neji recibió una peligrosa pista. Otro proyectil se precipitó por detrás, entrando en su campo de visión a una velocidad vertiginosa. Con el mínimo movimiento posible, Neji giró a la izquierda para evitar por poco ser atravesado por el hombro.
Girándose en cuanto no hubo moros en la costa, señaló hacia un árbol detrás del grupo. Arriba y a la derecha. Gritó, provocando que sus compañeros se giraran y se unieran a él. Aunque ligeramente obstaculizado por un lío de telarañas, su agresor ya estaba a la vista. ¿Son todos estos bichos raros?, murmuró Naruto. Neji reprimió el impulso de retroceder un paso ante lo que veía. La biología de Sakon había sido extraña, como mínimo, pero quien quiera que estuviera colgado de la rama sobre sus cabezas era aún más extraño. Por tercera vez, su enemigo era un hombre, de piel oscura y cabello oscuro recogido en una coleta corta. Aunque solo tenía una cabeza, poseía 2 pares de brazos adicionales. En total, contando las piernas, tenía 8 apéndices. Como una araña, sin duda. Si vas a insultarme, dilo con todo el pecho, reprendió el recién llegado a Naruto, balanceándose entre las redes y aterrizando con un golpe sordo en una rama a unos 9 metros del grupo. El Jinchuriki empezó a avanzar, pero se detuvo cuando Shikamaru lo agarró del hombro. «¿Eres Kidomaru, verdad?», preguntó el Nara. El ninja de 6 brazos soltó una risita divertida. «Supongo que soy popular». «¿Dónde aprendiste mi nombre?», replicó. Naruto se liberó del agarre de Shikamaru. «A tu amigo de 2 cabezas se le escapó mientras le arrancaba la garganta», dijo. Neji hizo una mueca. Aunque casi siempre se manifestaba de forma admirable, la pasión salvaje de Naruto tenía un lado oscuro en las circunstancias adecuadas, o mejor dicho, en las inadecuadas. Kidomaru miró al rubio sin pestañear. «Así que así es como llegaste aquí tan rápido». «Lo atropellaste», dijo, hablando claramente más para sí mismo que para Naruto. Como era de esperar, el Jinchuriki habló de todos modos. «Y recibirás el mismo trato si no te apartas y me dejas pasar», respondió. Fue entonces cuando Neji se puso frente a Naruto. Cada aspecto de Kidomaru sugería que era significativamente más peligroso que cualquiera de los 2 secuaces anteriores. Se había tomado el tiempo de establecer un elaborado sistema de seguridad con una red, y de no haber sido por el dojutsu de Neji, habría logrado asesinar a Shino a distancia sin ser detectado. Incluso considerando el poder contundente de Naruto en su estado actual, su falta de lucidez le perjudicaría gravemente contra un enemigo con una clara destreza táctica. «Yo me encargo de él. Supongo que no quedan muchos más que este, así que muévete», dijo, haciéndose cargo de la situación. Shikamaru protestó al principio, pero pronto se retrató. En un giro inesperado, Shino se unió a los Hyuga en la parte delantera de la rama. «Te apoyo», dijo secamente. Neji asintió. El domador de insectos distaba mucho de ser un virtuoso en el combate cuerpo a cuerpo, pero sus habilidades eran perfectas para el campo de batalla. Kidomaru simplemente sonrió, flexionando y doblando los codos de forma inhumana. «Tengan cuidado, Neji-kun, Shino-san», dijo Lee. Neji levantó el pulgar a su compañero. Naruto, Lee y Shikamaru se dieron la vuelta para reanudar la persecución de Satsuki. En sus 2 primeros saltos entre las ramas, Kidomaru atacó. Uniendo las manos en un sello, lanzó otro proyectil. Resultó que salieron disparados por la boca. Habiendo reaccionado 2 veces antes de la técnica, Neji estaba más que preparado. Entrando en la línea de fuego, extendió la mano con la palma hacia abajo. Impulsando una pequeña oleada de chakra a través de las yemas de los dedos, el Hyuga partió en 2 el mortal objeto con forma de aguja. «Ya no te incumben», dijo Neji, adoptando la postura tradicional de su familia. El zumbido furioso de los insectos comenzó a emanar de Shino, quien mantenía una postura tranquila y relajada con las manos en los bolsillos de su abrigo. Kidomaru saltó de nuevo a sus redes, riendo al hacerlo. «Si ambos desean morir con tanta desesperación, les concederé ese deseo», dijo con tono amenazador. Aunque ninguno lo demostró en su rostro ni en su postura, ambos genin eran plenamente conscientes de una verdad. No escaparían ilesos del bosque.